Entonces a Nelson Cox, también invitado del programa, bueno, siempre participa en varias oportunidades. Nelson, ex defensor del pueblo, abogado, nos acompaña en esta mañana. Nelson, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado Ramiro, siempre agradecido por la cordial invitación. Es un honor compartir el escenario con nuestro hermano senador William Torres, con Gabriel Villalba, y presto siempre para tener información, un diálogo para que los oyentes tengan un manejo absolutamente adecuado en la coyuntura y además por Voces de Libertad, que siempre va a ser un buen ejemplo de lo que es esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Está también Gabriel Villalba, compañero de lucha en las redes sociales, analista político. Gabriel, ¿cómo le va? Qué gusto de tenerte nuevamente después de un tiempito. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto compartir nuevamente contigo, Ramiro, a través tuyo con esta prestigiosa casa radial histórica, revolucionaria, combativa, creo la voz de todos nuestros pueblos. De todas partes de Bolivia, ¿no? Saludar a William, cuando me decían William Torres, pucha, buscaba un homónimo, pero había sido el senador William Torres, un gran compañero también, amigo, bueno, reencontrándonos en este espacio virtual, nos solemos encontrar también en La Paz de vez en cuando, con Nelson, un gran compañero, que en su momento como autoridad nacional también supo llevar la voz de los sin voz, y pues contigo, Ramiro, un gusto estar en la radio Cosecha un Coca. Muchísimas gracias, Gabriel. Para nuestros oyentes y televidentes y en las redes sociales, decirles que el programa lo vamos a dividir en dos partes. Una primera hora que va a estar dedicado al tema del censo, todo el proceso que se ha dado a partir de la ampliación de la fecha originalmente dicha en el 2002 y luego los conflictos, ahora el decreto hasta el 2024. Este será uno de los temas en principio. El segundo tema, y con nuestros invitados lo hablaremos analizándolo, será el tema de los grupos irregulares que hay en Bolivia, y está relacionado concretamente el tema a la Unión Juvenil Cruceñista, la aparición de la Resistencia Cochala, y anoche veíamos una suerte de acciones, en estas semanas también, muy penosas, protagonizadas por este grupo en Santa Cruz particularmente. Hay autoridades que han señalado, instituciones, su desarticulación, pero continúan más activos que nunca. Entonces analizaremos este tema también a lo largo del programa. Así que a todos ustedes, muy buenos días. Comienzo con el doctor William Torres, doctor, para hacernos un panorámico de cómo está Santa Cruz en este momento. Hemos tenido recientemente, en los días anteriores, situaciones muy complicadas. Anoche hemos tenido también un nuevo enfrentamiento. Entiendo que si no solo la ciudad de Santa Cruz, sino también en las provincias hay momentos muy complicados. Doctor, ¿puede hacernos un panorámico de cómo estamos en este momento? ¿Cuál es la situación? Además, después de haber escuchado ya el mensaje presidencial que dictamina que a través de un decreto que el censo sería en marzo de 2024. Bueno, lo primero que creo que hay que destacar es que el gobierno tuvo la gran iniciativa de generar siempre escenarios de diálogo para evitar que se den hechos lamentables como el que nos encontramos viviendo en este momento en Santa Cruz, amigos de Causachuncoca. Bueno, ya es de conocimiento general que tanto el 12 de julio, el 23, el 25 de julio y luego el 15 de agosto se generaron también otras reuniones, finalmente el 11 de octubre, donde se intentó evitar de que se llegue a una situación de mayor conflicto, de que se lleve adelante este paro indefinido, ciertamente injustificado, porque no hay una sola razón que justifique que se haya dado ese paro. En todo caso, anticipamos decir de que era un paro político, no era un paro por el censo, y creo que el discurrir de los días nos han dado la razón en ese sentido. Lastimosamente, los intereses de las élites cruceñas encaramadas en el Comité Cívico Pro Santa Cruz,
y en la gobernación han primado mucho más estos intereses que los intereses colectivos, que los intereses de ese 98% de cruceños que todos los días desean trabajar para conseguir el sustento suficiente y llevar los alimentos a la mesa de la familia. Esto no ha sido comprendido porque ha primado, reitero, primero los intereses particulares de Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo y la élite, esa pequeña élite encaramada en las cooperativas. Ustedes saben que inclusive Cotas ha sido quebrado, luego están en Saguapac, en CRE, en fin. Estos intereses que de pronto cuando ven un avance popular sienten que todos aquellos beneficios que logran a través de incrustarse en estas organizaciones podrían perder, son los que finalmente han sido los que han llevado a esta situación de crisis en nuestro departamento. Estos últimos días, hace aproximadamente una semana, se generó un primer enfrentamiento donde grupos de choque, grupos delincuenciales, grupos de gente contratada, criminales en potencia, armados de palos, de bates, de armas punzocortantes, armas contundentes, como acabo de decir, y ya se dice que inclusive armados con armas de fuego, están atacando a organizaciones sociales que lo único que buscan es ejercer el derecho que tienen al trabajo, a la locomoción, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y finalmente a la vida. Que por el accionar dictatorial de Luis Fernando Camacho, de Rómulo Calvo, ciertamente no se han sido conculcados y el pueblo lo que pide es nada más trabajar, y en ese marco el pasado día viernes ya un grupo de organizaciones gremiales junto a choferes han salido a reclamar por las calles el derecho al trabajo, y esto ha sido respondido de la manera más brutal con grupos de mozalbetes pagados, por cierto, muchos de ellos drogados, otros alcoholizados, pero finalmente dispuestos a quitar la vida al que se le ponga al frente. Eso ha desembocado en algo mucho más grave todavía aún el pasado día viernes, cuando atacaron uno de los símbolos más importantes que tenemos en nuestro departamento, que es la casa de todos los campesinos. Esta es la casa en la que se han trabajado, se han meditado, se han analizado muchas cosas para estas transformaciones importantes que ha generado el gobierno del hermano Evo Morales, estos pasados 14 años que han sido históricos, de cambios históricos, donde los movimientos sociales, fundamentalmente campesinos, interculturales, hermanas Bartolinas, en fin, han discutido, han debatido y han sacado conclusiones que han permitido inclusive que la Asamblea Constituyente haya podido trabajar una constitución aprobada el 7 de febrero del año 2009, que no solo visibiliza 36 naciones originarias, sino también reconoce derechos a estos importantes sectores que a lo largo de siglos, desde la llegada de la invasión española, ciertamente fueron privados en su libertad. Y en estos últimos tiempos, no solo libertad, sino además otros derechos. Y en estos últimos tiempos todavía aún, gracias a esa constitución, se han estado trabajando en la liberación de semiesclavos en el sur de Bolivia, en el que también quien habla ha sido parte y sigue trabajando en esa tarea. Lo que ciertamente a los grupos de poder no gusta para nada, y entonces ellos están en la idea de volver a someternos nuevamente, hacer de que el pueblo sea sometido a tiempos del pasado, donde el retorno del neoliberalismo haría de que nuevamente ellos gocen de esos privilegios a costa de un pueblo altamente sufrido, altamente sometido y casi sometido a niveles de semiesclavitud. Ahora bien, lo que llama poderosamente la atención es la forma de cómo han sido
pertrechados estos grupos irregulares, estos grupos delincuenciales, estas hordas criminales contratadas por el Comité Cívico, por Luis Fernando Camacho, y hay que decir con nombre y apellido, y Rómulo Calvo, del Comité Cívico, perdón, y Luis Fernando Camacho de la Gobernación. El pasado día viernes se ha cometido el peor acto de vulneración de derechos indígenas, incurriéndose, como decía, en la comisión de racismo, de una verdadera xenofobia en contra de nuestros hermanos de estas nacionalidades. La Casa del Campesino, la Federación Única de Campesinos, es el símbolo de la lucha del pueblo boliviano, del pueblo cruceño, para recobrar derechos de manos de aquellos que durante siglos pues conculcaron nuestros derechos, se apropiaron de tierras originarias y que aún siguen pretendiendo gozar de estos privilegios. De modo que creo que estos hechos deben ser investigados por organismos internacionales. Creo que ya las denuncias se están preparando. En todo caso, esperamos una reacción rápida. Lo raro es que ahora no vemos a la iglesia, al monseñor René Leigue, que todos los días domingos en sus homilías de la misa de las 7 de la mañana salía a cuestionar a nuestras organizaciones sociales frente a estos actos delictivos del pasado día viernes, donde agredieron, donde torturaron, masacraron a compañeros campesinos. No se pronuncia, donde asaltaron la Central Obrera Departamental, tampoco se pronuncian, asaltaron la ABT, quemaron instalaciones, tampoco dicen nada. Es decir, también la Iglesia, también otros organismos que supuestamente defienden los derechos humanos están actuando y están guardando un silencio cómplice. El día de anoche, en inmediaciones de la Campana, la zona denominada La Campana, en el Plan 3000, también se desarrollaron enfrentamientos donde vecinos del Plan 3000, hermanos que han estado luchando a lo largo de los años para salir adelante, porque la derecha fascista siempre ha estado oprimiendo aún a estos sectores. Anoche también estos grupos irregulares en números realmente incalculables han atacado, han generado graves heridos. Hay compañeros que se encuentran en este momento en estado de coma, producto de las agresiones de estos señores. Pero lo que es más, se ve a estos grupos irregulares armados de bazucas, armados de motocicletas, armados inclusive de armas de fuego. Hoy en la mañana se ha dado cuenta de que ya ha habido utilización de armas de fuego, no solamente de cohetes, lo que acá llamamos pausas, sino también este tipo de armas de fuego, armas contundentes, pero también armas punzocortantes. Esto es gravísimo. Esta es la situación, hermanos de Causachum Coca, Ramiro, Gabriel y Nelson, como más o menos se ha estado desarrollando y se encuentra la situación horas previas a lo que será el famoso cabildo convocado por estos grupos denominados Comité Interinstitucional, a la cabeza del Comité Cívico, la Gobernación y la Universidad. Muchas gracias, doctor. La Iglesia sí dijo algo, y está en el periódico El Deber. Dice: la Iglesia llama a la cordura y a un diálogo sincero para pacificar al país. Realmente es muy poco lo que la Iglesia dice cuando se trata de defender a la población, pero cuando se trata de defender a estos grupos del Comité Cívico, la Gobernación en la ciudad de Santa Cruz, ese es el escándalo, el gobierno que no entiende, o sea, tantos calificativos en las homilías, pero ese no es el tema. Voy a ir con Nelson Cox, abogado también de profesión, ex autoridad, ex defensor del pueblo. Nelson, ¿cómo evalúas tú lo que ha pasado en el tema del censo hasta ahora, con todo lo que ya se conoce públicamente hasta este momento? Nelson está desactivado. Nelson, creo que el micrófono.
Ahora sí, perdón. Justamente a raíz de la absoluta adecuada introducción que ha hecho nuestro senador William Torres, yo voy a plantear adicionalmente, Ramiro, dos preocupaciones. Una, la primera que tiene que ver con, en las teorías de la conflictividad, ¿era necesario este conflicto? Primero, ¿era necesario el conflicto? Y el segundo es, ¿cómo se está manejando el conflicto? Cuando veo que la primera es si era necesario el conflicto, tenemos que tener, o más bien, acudimos a una lectura adecuada de lo que ha sido la planificación de un censo. La planificación de un censo, si bien en cuanto a la metodología adecuada es cada 10 años, en lo que tiene que hacerse la fotografía de un país, no es menos cierto que deba trabajarse los 10 años efectuándose la preparación. No, solamente es la temporalidad, que es cada 10 años. El año pasado me tocó estar en ocasión de ser viceministro de Régimen Interior y Policía en algunos consejos de ministros, donde nuestra exministra de Planificación del Desarrollo ha planteado pues toda la programación responsable, ha planteado y ha propuesto todo lo que tiene que desarrollarse en el censo y también ha informado adicionalmente a todas las y los ministros para que se tenga totalmente convencimiento del trabajo responsable que llevaba adelante conjuntamente el INE y por eso se programó para el 16 de noviembre de este año 2022. Entonces, había una programación responsable, había todo lo que va a ser el funcionamiento adecuado del Instituto Nacional de Estadísticas, había las coordinaciones necesarias con el Instituto Geográfico Militar, había las coordinaciones necesarias presupuestarias, se ha hecho las previsiones normativas también para remitir al legislativo para el presupuesto. Vale decir, y así como el actual ministro Sergio Cusicanqui en junio de este año ha reiterado, todo está preparado para el censo 2022, para que se haga la siguiente semana, debió hacerse este 16 de noviembre, resulta que se suspende, porque no se desarrolla en esa fecha, no se va a desarrollar en esa fecha, y extrañamente aparece un Consejo de Autonomías. Yo digo extrañamente porque, perdón, con el máximo respeto, la vigencia plena de la Constitución Política del Estado, la Ley de Autonomías Andrés Ibáñez, ya el 2012 estábamos en vigencia del Estado Plurinacional, en vigencia de verdad efervesciente de las autonomías, y no ha hecho falta pues un Consejo de Autonomías, para nada, pero cuando todo está programado, todo está efectuado ya con cronómetro para que se realice el censo, aparece una convocatoria a un Consejo de Autonomías donde se mueven algunas fichas y resulta que se lleva el censo para todo lo que va a ser un nuevo año 2024. Ni siquiera un año, ni siquiera meses, se mueve 2 años la programación de un censo que estaba programado, que estaba trabajado y que tenía toda una planificación adecuada. Esa es la primera preocupación, de verdad, que hasta el momento también tiene que analizarse, porque casi la gran mayoría, las y los compañeros, es más, todos los quienes estamos preocupados por la vigencia de una democracia adecuada, un Estado democrático de derecho, vemos solamente la atención del conflicto y cómo se resuelve el conflicto. ¿Era necesario que se genere ese conflicto? ¿Por qué era necesario que se genere el conflicto? ¿O qué intereses están por detrás para mover hasta el 2024 la realización de un censo que estaba programado? Tal es así que si hubiera estado mal programado para el 2016, había que tener responsabilidades de algunos servidores públicos para este 16 de noviembre de 2022. Entonces, no es así. Hay algo que ha movido y eso también no podemos dejar de lado, de verdad. En una lectura adecuada de la coyuntura, por responsabilidad, tenemos que decir por qué lo han movido la fecha del censo. Y no vengan con las actas del Consejo de Autonomías, porque eso ya es un tema que obedece a una planificación para que no figure que el gobierno ha sido quien ha determinado mover la fecha del censo. Ahora, en lo que es el manejo del conflicto, que también va a ser otro nivel de análisis, ¿qué ha pasado desde el primer día de la movilización de Santa Cruz? ¿Qué ha pasado en cuanto al hacer y dejar hacer? Y hasta la fecha, ¿cuántos ministros tenían responsabilidad de intervenir? ¿Por qué ha existido tensiones entre ministros? ¿Qué está por detrás en los intereses del ministro de Gobierno, del ministro de la Presidencia? ¿Qué está por detrás para que haya existido un contrasentido hace más de una semana y media, el 2 de noviembre? ¿Qué es lo que les vincula para poder también utilizar el conflicto de Santa Cruz? Y cuando digo utilizar es porque me duele mucho que la población, el ciudadano, la ciudadana, sea quien lleve adelante la defensa de sus organizaciones, la defensa de sus instituciones, la defensa del gobierno y del Estado.
Perdón, pero hemos votado todo por el movimiento del socialismo para que nuestro gobierno defienda la lucha social, defienda a su pueblo, defienda al ciudadano y además identifique a todos aquellos que atacan, que agreden, que cometen lo que se ha visto en los últimos días. Que yo no voy a redundar con esa adecuada lectura que ha dado nuestro hermano senador. Pero, ¿cómo era necesario intervenir y qué teníamos que haber evitado? No puede estar dejado de lado que la protección del ciudadano es algo negligente que se ha visto registrado en Santa Cruz. No podemos dejar de lado que el ataque, y ese es un manejo cronológico cercano, pues, suficiente ver lo que ha pasado el 2007-2008 en Bolivia para saber dónde atacan en lo que va a ser simbólico. Entonces, era previsible que vayan a la federación, era previsible que ataquen esos predios, era previsible que vayan a la COT, era previsible. ¿Por qué se ha dejado hacer? ¿Por qué se ha dejado bloquear primero, ¿no? Desde las primeras semanas? Entonces, hay también aquí un nivel coludido de intereses políticos para que este conflicto haya sido creciente. Y lo que es peor, querido hermano senador Williams, Ramiro y Gabriel, no les ha salido el plan a quienes habían efectuado esta programación de una conflictividad como querían, porque no han podido vincular, y no lo van a hacer hasta este momento, a nuestro líder indiscutible, hermano Evo Morales en ese conflicto. Si la primera semana del conflicto si hubiese tomado la determinación equívoca de parte del hermano Evo Morales, de parte de la dirigencia del MAS, de parte de los primeros luchadores de la democracia, que son las 6 federaciones, y respaldar todo lo que es la defensa y el manejo de los compañeros, e ir hasta Santa Cruz, tengan por seguro que la primera semana culminaba el conflicto. Buscaban un culpable de los hechos groseros, violentos, de las desgracias, y Evo Morales iba a ser el culpable de todo con el trópico de Cochabamba, siempre arruinando todo. Esa era la teoría que no les funcionó. Y como no les funcionó, el nivel de conflicto ha llegado hasta este día, hasta el día de hoy, porque está programado todavía un cabildo. Entonces, eso es otro elemento adicional al manejo del conflicto, al manejo de que se genere en las redes sociales inducción a la acción-reacción, inducción al error, porque lamentablemente no han podido cumplir con ese propósito de generar la autoría del conflicto al hermano Evo Morales y a las 6 federaciones como eran tildados en 2019, asesinos, violentos, terroristas, esos narcos, todo lo que viene a ver ese manejo estigmatizante, querían emplear para Santa Cruz, para decir, ellos son los culpables de que haya conflicto en Bolivia. Qué pena que Evo Morales siga metido en este tipo de... Y eso no se ha podido configurar. Entonces, para desgracia de esos intelectuales que querían generar la culpabilidad del hermano Evo, todavía no saben cómo resolver el conflicto. Entonces, son elementos adicionales que yo planteo, Ramiro, porque vamos a ver, habrá que ver también este tipo de elementos, este tipo de factores que tienen que analizarse, porque lo demás es hacer una corriente de opinión que va a ser el correlato de lo que algunos opinantes, algunas autoridades de nuestro gobierno dicen, muchos otros actores dicen y repiten. No, tenemos que tener elementos críticos y poder ver y deshacer también para seguir avanzando, para seguir progresando, para seguir caminando, para que la revolución democrática y cultural no pueda tener un entrampe. Tenemos que ver esas vertientes y salir airosos de este conflicto como tiene que ser para el movimiento socialista. Muchas gracias, doctor Nelson. Vamos a dar el paso del micrófono a Gabriel Villalba para que también nos haga un análisis de todo lo que ha ido pasando en este tiempo con el problema del censo. Gabriel, adelante, por favor. Bueno, para no ahondar lo que ya habían dicho William y Nelson, hay que decirle a la población que escucha este programa, que ve a través de las redes sociales, que el eslogan Censo 2023 es eso, es un eslogan, una excusa, una bandera de lucha artificialmente instaurada, puesta por estas élites oligárquicas empresariales cruceñas que se mueven a partir de logias. Hablamos de los caballeros Toborochi, los caballeros del Oriente, que han perdido privilegios ni siquiera de clase, han perdido privilegios de casta, a partir de la Marcha por la Vida, los 2000, los 90, perdón, hablamos de la Guerra del Agua de los 2000, la Guerra del Gas del 2003, sucesos históricos que decantaron con la asunción del primer presidente indígena en hasta ese momento, República de Bolivia, 2005, 2006, tienes esa construcción colectiva a partir de ese sujeto colectivo, de ese modelo económico sociocomunitario productivo,
de esa revolución democrática y cultural, de dejar de escoger a los llamados a ese entonces prefectos a dedazo, por amiguismos, por padrinazgos, sino por el voto popular a partir de la nueva constitución política del Estado, todo ese amplio proceso de construcción del Estado plurinacional, que no es poca cosa. Eso es lo que verdaderamente quieren destruir. Y han encontrado el caldo de cultivo adecuado, estos grupos oligárquicos cruceños. Antes era el intento de volverse a rearticular sobre texto de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. No fue un alto movilizador. Reculó el gobierno central. Posteriormente, la consigna de censo 2023 encuentra las condiciones, un caldo de cultivo adecuado para la conflictividad, a partir de también la inoperancia de muchas autoridades nacionales, y pues algo que debiera ser estrictamente técnico se convierte en algo político y polarizante de la sociedad boliviana. Censo 2023, censo 2024, se genera una discusión cuando en ninguna parte del mundo un censo de población y vivienda tiene estos matices políticos, ¿no? Es obvio y claro, y esto lo tiene que saber muy bien la población boliviana, que es una excusa, este eslogan censo 2023, que la siguen utilizando y la han utilizado para volver a generar las condiciones análogas, parecidas del 2019, la subversión, la ruptura del orden constitucional. Están tratando de traer esas condiciones 2019 a la actualidad, 2022, y con los mismos actores, los mismos operadores, la misma estrategia y las mismas tácticas. Estamos hablando que un Luis Fernando del Rincón aparece. ¿Cuándo pues le ha interesado a Luis Fernando del Rincón? Desde el 2019, Bolivia, desde el 2019 estaba perdido a partir de la ruptura del orden constitucional, y vuelve a aparecer entrevistando a Rómulo Calvo, ¿no? Vuelven a aparecer este señor ingeniero Villegas, el famoso creador, interpretador de tablas de Excel. Vuelven a aparecer los mismos actores de la iglesia, vuelven a aparecer con el mismo discurso algunos entes internacionales, se vuelven a rearticular, unificar los actores políticos del 2019, hoy 2022, con ese pretexto del censo 2023, que es un eslogan, lo vuelvo a decir. Han perdido sus privilegios de casta estas logias, y por eso a lo largo del tiempo, si analizamos los acontecimientos desde el 2005, 2011, 2014, 2016, 2019, 2022, Santa Cruz ha tratado de ser el eje articulador de esas oposiciones dispersas, y en determinado momento lo ha hecho porque tenía una coincidencia discursiva interna. Te hablo de que el gobernador tenía el mismo discurso que el alcalde de Santa Cruz, el mismo discurso que el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Hoy Santa Cruz de la Sierra no puede aglutinar a esa oposición en su región, porque el alcalde va por un lado, el presidente del comité cívico por el otro, y lo mandan a callar, ya que no se pronuncie al gobernador Luis Fernando Camacho, que va por otra línea también, mucho más radical, mucho más violenta. Entonces, si no tienen esa cohesión interna en lo regional, poco o nada van a poder hacer en la rearticulación de las oposiciones nacionales. Allí están encontrando su gran falencia estos grupos oligárquicos cruceños. Por otro lado, la quema de la sede campesina tiene un abordaje mucho más allá de lo previsible que decía Nelson, de lo simbólico, ¿no? ¿Por qué queman esta sede campesina? Porque representa justamente el ámbito del bloque nacional popular campesino justamente, y también el trabajador. Por eso atentan contra la COT, la Central Obrera Departamental, violentamente, ¿no? ¿Qué nos están diciendo con sus actos violentos? La expresión de estas oligarquías, de estas logias cruceñas, porque los operadores son vándalos, ya los hemos calificado de esa forma, que por unos pesos te van a ir a hacer y deshacer. Están ahí barras bravas, y podemos hacer un desglose de los grupos armados, violentos, movilizados, el brazo operativo de la Unión Juvenil Cruceñista, pero estos responden a intereses que te están dando un mensaje claro y contundente, ¿no? Es este mensaje de las logias que han perdido sus privilegios de casta y te están diciendo, de esta forma violenta nosotros vamos a actuar y vamos a ver qué va a hacer el gobierno. Pues no creo que vengan a sentarnos la mano acá, porque de cierta forma pareciera que en algunos aspectos discursivos el ámbito cívico encuentra su correlación con el relato de nuestras autoridades oficiales, de nuestro gobierno central. Te hablo de que en el discurso presidencial el presidente Luis Arce Catacora nos habla de que había habido fallas en el registro cartográfico del censo 2022.
¿Cómo un presidente electo por el movimiento al socialismo, con la sigla del movimiento al socialismo, puede, términos populares, tirar barro a la gestión anterior del propio partido político que está representando actualmente? Y tenemos en correlación, en correlato, el mensaje reciente del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, que te habla de los radicales. Nosotros estamos viniendo a solucionar todo lo mal que habían hecho las anteriores gestiones, ¿no? Entonces, de cierta forma encontramos líneas discursivas coincidentes entre los cívicos cruceños que generan este estado de, lo digo categóricamente, un estado de shock, terror sistemático, violencia sistemática aplicada en Santa Cruz de la Sierra, con algunas autoridades gubernamentales que duele, como lo ha dicho Nelson, y desde el sentido crítico, que esto esté aconteciendo, que esto esté pasando, y que todavía sean los más humildes, los más pobres, totalmente desprotegidos en estado de indefensión, que estén defendiendo lo que queda de institucionalidad gubernamental en Santa Cruz de la Sierra, y las autoridades, bien, gracias, ¿no? Hoy estos mismos grupos oligárquicos empresariales cruceños están hablando de federalismo, que más adelante quisiera ahondar en ello y especificarlo en un posterior análisis. No quisiera abarcar mucho para no aburrir tampoco y que sea más dinámica la interacción con el resto. Gracias, Gabriel. En efecto, vamos a seguir con este tema. Doctor Torres, la siguiente consulta es en lo que va a venir ahora. El presidente ya lanzó el decreto supremo que establece que el censo será en marzo de 2024. La consulta es, ¿le da solución con esto? ¿Se tranquiliza el país? ¿Cómo vemos respecto de todo ello, doctor? Su micrófono, por favor. El micrófono, por favor. Ramiro, yo antes de contestar la pregunta, quiero volver a referirme, y permítanme ser un poco incisivo en el tema de la actitud de la Iglesia con relación al conflicto. Efectivamente, hoy en la mañana el monseñor Aurelio Pessoa, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, fue absolutamente tibio, pero bueno, mucho más prudente que el monseñor René, caramba, me olvidé, el obispo de nuestro departamento, Leigue, sí, gracias. El monseñor René Leigue, cuando el pasado domingo directamente acusaba al gobierno de decir de que Santa Cruz estaba siendo agredido por el gobierno, por la policía y los movimientos sociales. O sea, una actitud realmente inapropiada de la Iglesia. Yo soy católico, pero siento una suerte de decepción de este tipo de autoridades, de este tipo de pastores, que no es posible de que haga ese tipo de acusaciones en lugar de llamar a la pacificación. Lo que estaba haciendo era confrontar mucho más. Decir aquello es realmente grave y es una actitud absolutamente confrontacionista, y lo que dijo hoy el monseñor Pessoa creo que fue más atinado, de llamar a todas las partes a sentarse, dialogar y encontrar solución. Sin embargo, creo que la Iglesia, por lo menos por unos estudios últimos realizados por una entidad alemana, por una fundación alemana, se establece que ha perdido un 53% de credibilidad, lo que casi nunca solía darse. Eso es gravísimo. Solo quería hacer esa puntualización respecto de la Iglesia. Con relación al otro tema, la dictación del decreto supremo 4824 ciertamente, no solo a los cruceños, sino a Bolivia entera, da certeza de que el censo será el 23 de marzo del 2024 y la redistribución de recursos será entre septiembre y octubre del mismo año. Este hecho debería definitivamente convertirse en, si se quiere, en la razón suficiente para dar fin con el paro indefinido. Lastimosamente, eso no está ocurriendo, ni creo que ocurra, porque, como decían los compañeros del panel, tras de estas actitudes del
comité interinstitucional, del comité cívico, de la gobernación, de la misma universidad, lastimosamente, cuyo vicerrector sale de manera frontal como un verdadero operador político de Luis Fernando Camacho, dejan ver de que el censo, como decía Gabriel, apenas es una excusa, no es el objetivo final ni el objetivo principal de este movimiento altamente desestabilizador y hasta subversivo. Yo creo que el fondo de este tema es otro, pero creo que el día de hoy se va a dar, por lo menos desde mi perspectiva, un hecho esencial y que creo que vale la pena tomar en cuenta. En el cabildo del día de hoy, estoy casi seguro que aquella suerte de división entre moderados y radicales se va a patentizar. Hay una corriente de moderados cuyo portavoz sería el rector de la universidad y que ya ha manifestado que el paro debería concluir el día de hoy. Sin embargo, hay otros actores de la ultraderecha radicales, como es el gobernador, en cuya línea también estaría el presidente del comité cívico, con seguridad el día de hoy, en lugar de pedir la pacificación y la suspensión del paro, van a plantear continuar con el paro. Esto dará lugar a una suerte de confrontación interna entre estos grupos de la extrema derecha, unos menos radicales y otros más radicales. De modo que creo que el día de hoy, desafortunadamente, pasarán algunos temas que por lo menos esperamos de que no sigan atentando contra toda la población cruceña. Creo que se van a visualizar algunos temas que hasta ahora han estado corriendo bajo, diríamos, bajo el escritorio o por debajo, y que el día de hoy creo que se irán patentizando las rupturas entre Camacho, el rector de la universidad, y la misma postura de de Rómulo Calvo, y que ciertamente los más radicales pedirán la continuidad del paro y los menos radicales la suspensión. Este es un tema que seguramente, llegado el momento, vamos a saber en qué concluye, compañeros. Gracias, doctor Torres. Doctor Cox, en esa misma línea, la consulta es si hoy va a concluir el conflicto que se ha generado hace más de 20 días atrás con el Cabildo. Debería haber ya concluido con el decreto supremo emitido por el presidente Lucho Arce. Pero veremos, todavía estamos sujetos ahora a la realización del Cabildo. Una consulta adicional respecto del análisis previo anterior que hacía usted, doctor Nelson. Si el Cabildo y todo este conflicto por el censo tiene otras connotaciones, otros objetivos políticos, de intereses, no sé si sociales, pero de intereses totalmente particulares, de sectores, ¿qué otra lectura puede hacernos a la consulta de que si hoy termina o no este conflicto? Querido Ramiro, y no estoy deseando mal, tenga por seguro que el conflicto no ha terminado. Además que los intereses que hay por detrás, y yo lo he denunciado, cuando se vincula en esa movilización de Santa Cruz y se dice, Evo Morales está por detrás, son los dos caballeros que están trabajando para generar conflicto, desestabilizar al gobierno de Lucho David. Hay pues un interés y un trasfondo en todo esto, que son los verdaderos intereses: socavar las estructuras del presidente Evo Morales Ayma, desprestigiar, atacar, inhabilitar, anular, que deje de ser un líder y que deje de ser un potable candidato al 2025. Ahora, el concepto del censo muy bien le ha servido a la derecha. Y qué pena que el gobierno le ha hecho un grueso favor al generar conflicto por un tema administrativo.
eminentemente administrativo, un tema que podía manejarse sin necesidad de convocatoria del Consejo Autonómico, sin necesidad de estar manejando dos conceptos. Parece que ahora hay que ser masista si dices que sea el 2024 y eres de la oposición si dices 2023. ¿Cómo queda entonces la programación de nuestro gobierno que debió ser el 2022? ¿Es masista o es de oposición? No, pues, hay que ser sensatos en las líneas discursivas. Entonces, cuando se manejan estos temas de fondo, hay un interés que era atacar al hermano Evo Morales. Yo voy a hacer énfasis en eso, ¿no? Por eso es que no les ha salido como querían a los detractores del movimiento socialismo, al ministro de Gobierno, al ministro de Justicia y los que están detrás con nombre y apellido. Sus equipos de comunicación, Ramiro, han trabajado duro en las redes sociales, duro para exacerbar los ánimos, para conflictuar, para polarizar Santa Cruz, para hacer manejar información difusa, para que se genere violencia. ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué han querido generar violencia en Santa Cruz? En vez de aplacar, tranquilizar, buscar armonía. No, sus equipos de comunicación, que además son identificables porque hasta me han amenazado porque los hemos descubierto, han trabajado duramente en todas esas páginas para exacerbar los ánimos y defender a nuestro gobierno a ultranza, queriendo generar violencia. Yo lamento mucho por eso que se utilice al pueblo para este tipo de reyertas que hacen un vandalismo puro de parte de los unionistas, que vamos a analizar en la segunda fase, pero está por detrás un interés político. Y mire usted cómo se confirma, estimado Ramiro. Yo veo que cuando el presidente sale, además tiene un discurso esperado el viernes en la noche para que salga el decreto el día de ayer, y como dice Gabriel, le echa barro a Evo Morales, y lo hace de forma muy sutil, y dice, el 2012 en el censo nos habíamos olvidado hacer actualización cartográfica. Mire usted, Ramiro, revise el informe de rendición pública de cuentas del INE del 2013, acceda, yo le he pasado el link, está publicado. El INE ha hecho una actualización cartográfica multipropósito. Teníamos realizado todo eso, está confirmado, comprobado, con plata del Banco Mundial. Se ha hecho eso. ¿Quién le asesora mal al presidente para que salga con ese tipo de discursos? Es decir, nos habíamos olvidado el 2012 hacer actualización cartográfica. ¿De quién era el gobierno 2012? Del hermano Evo Morales. O sea, se ha hecho un mal trabajo. Mire usted cómo se deja entre líneas factores que develan lo que estoy señalando. El interés de ataque a Evo Morales y obviamente el movimiento fascista de Santa Cruz lo ha aprovechado muy bien. Tontos no son, Ramiro. Y este conflicto que ha sido generado por poner y mover una fecha ha sido muy bien utilizada con todos los intereses que están por detrás de Santa Cruz. Intereses transnacionales, vamos a decir, porque no es solamente lo que se le ocurre a Camacho, por favor. Aquí hay intereses muy pesados, muy densos. Por eso es que están buscando hasta este tipo de tendencias federalistas. Claro que sí, porque hay personajes que están en ese lado oscuro y que están con intereses también de apuntar a que se mantenga el conflicto. Ahí va mi respuesta. Hay muchos intereses geopolíticos para que se mantenga el conflicto en Santa Cruz. Hay intereses para desdeñar y mantener el enfrentamiento entre lo que va a ser el Santa Cruz, las y los hermanos, y seguir asusando en ese tema de que el gobierno, que son la mayoría, ha decidido el 2024 y solamente Santa Cruz caprichoso el 2023. Entonces, es importante que este tipo de manejos debió efectuárselos de forma responsable. Esos conceptos continúan en el enfrentamiento, Ramiro, nos continúan enfrentando, y por eso el cabildo del día de hoy es determinante. ¿Cuánto no quisiera que exista una pacificación? Pero eso debió verse desde el primer día del conflicto, bajar las tensiones, y no que los ministros estén asusando allá reuniones oscuras, reuniones ocultas, el ministro de Gobierno, la ministra de la Presidencia, el ministro de Planificación por otro lado con el vocero, o el vocero desacomodado, ahí teniendo algunas tendencias. Y vayamos a ver el tema de la fecha, por favor. Y esto no es, porque parece que cualquiera que opinamos en contra de lo que nuestro gobierno hace, le está atacando al presidente. No, yo soy objetivo y concreto. El Día del Mar, 23 de marzo todavía me ponen, en día sábado el censo. Cuando se sabe que la fotografía censal en cualquier país es en día de la semana, donde se le encuentra al ciudadano. Siempre es en la semana, de lunes a viernes, en fase operativa, porque fines de semana hay un movimiento colectivo, comunal, hay un movimiento que en las comunidades tienen distinta percepción, en las ciudades también desplazamiento, hay migraciones internas y externas. Entonces, estas planificaciones no tienen que efectuarse de esa forma por la cual pueda generar mayor duda. A eso va mi enfoque. Va a generar dudas también el tema de la fecha, el 23 de marzo en día sábado. Entonces, hay muchos elementos que lamentablemente los propios ministros del gobierno le inducen el error al presidente. Y nuestro presidente
reproduce esas tendencias odiadoras, porque hay tendencias odiadoras, con lo que va a ser también el manejo que ha tenido nuestro hermano Evo Morales. Entonces, yo quisiera que se resuelva el conflicto. ¿Cuántos no quisiéramos que hubiera existido intervención oportuna del Estado para evitar situaciones de violencia? Ojalá en el Cabildo haya una forma de manejo democrático de lo que va a ser un análisis adecuado y poder salir de este conflicto que se ha generado innecesariamente. Es un conflicto innecesario que ha sido muy forzado y que ahora lamentablemente tiene este tipo de efectos de lo que se ha generado, porque ya hay corrientes discursivas que se están atrincherando en posturas que van a buscar radicalidades, y eso es lo que debió evitarse desde un momento. Nada más, hermano Ramiro. Doctor Nelson, una consulta adicional. Voy a pecar de ingenuo de repente. Quiero hacerlo para hacerle la consulta. Algunas voces señalan que ya hay un acuerdo entre el gobierno y quienes han activado el paro cívico para levantar el día de hoy. Esperemos que así sea, pero dicen no hay que ser ingenuos para no decir que se va a levantar, porque habría un acuerdo entre algunas autoridades del ministerio, quienes, según también explica usted, han estado manejando todo este lío. Se han reunido varias veces, han denunciado que ha habido reuniones entre Camacho y algunos de los ministros, y gravísimas denuncias además, que no se ha activado adecuadamente la policía para defender a la población que se estaba movilizando pacíficamente y que ha sido otra vez azotada. ¿Usted cree que puede haber ya un preacuerdo, un acuerdo que vaya a levantar? Todos queremos que se levante, obviamente, pero ¿usted cree que puede haber ya un preacuerdo con el gobierno nacional y todo para levantar definitivamente, por lo menos lo que respecta a este conflicto? Mire usted, Ramiro, y gracias, de verdad, me había estado olvidando de algo bien importante para mí. Cuando digo que hay intereses ocultos por detrás, yo les comento y repito, porque lo hago en primera persona, el año pasado, cuando yo insistía en el procesamiento a todos los autores del golpe de Estado, a todas las autoridades que no rendían cuentas ante la justicia, y yo lo hacía con la misma vehemencia que hago como defensor de derechos humanos, y pedía que el Ministerio Público cite a Camacho, que cite, que como corresponde a él y a todos sus familiares, y a todos los que estaban a cargo, a todos como tiene que hacerse. Lamentablemente, yo fui objeto de un reclamo de parte del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y que me prohibió que yo me refiera a cualquier cosa de Camacho, me prohibió que yo toque el tema de Camacho, me prohibió que yo insista ante el Ministerio Público para que se le cite a Camacho. Entonces, yo ahí configuro pues lo que también ha salido a la luz en estas reuniones ocultas entre ambos, porque vamos a ver que estas logias son pues dos logias muy marcadas en Santa Cruz, y obviamente aquí se están pugnando también liderazgos, no solamente entre quienes están a la cabeza de estas movilizaciones en Santa Cruz, Comité Cívico, Comité Interinstitucional, Gobernador y ahora el Rector. Entonces parece que aquí quieren hacer un desacomodo entre ellos mismos, porque aquí hay pugnas de liderazgos, porque algo que no debió ser conflicto, se ha generado un conflicto y es el mejor pretexto para buscar liderazgos. Y obviamente cuando la derecha ni siquiera logra unificar un solo discurso para buscar una nueva patria, un nuevo horizonte de país, estos elementos sirven para que saquen la cabeza a muchos que quieren ser líderes de la derecha. Y ahí está en Santa Cruz. Por eso digo, hay un pacto ya, claro que sí, amañado, para seguramente calcular una pacificación y que se levante el conflicto. Pero créame que hay muchos intereses pesados por detrás que están en este momento todavía haciendo el juego durante todo lo que va a ser el día hasta la hora del cabildo. Entonces, nada, ya está casi dicho. Lo que no quiera negar que hay acuerdos previos pactados oscuros con actores del gobierno, de nuestro gobierno, ministros de nuestro gobierno, que están vinculados a estos señores también que están generando el conflicto en Santa Cruz. Entonces, eso no nos podemos tapar, eso no podemos ocultar, y estas cosas el tiempo nos va a demostrar. Muchas gracias, doctor Nelson. Vamos a volver ahora con Gabriel para complementar esta parte del análisis respecto del censo. Gabriel, adelantabas el tema del federalismo y también en redes sociales, no sé, en las redes sociales hay cualquier cantidad de información, creíbles, no creíbles, ciertas o no, pero que señalan también a un discurso que Camacho ha estado manejando desde el primer momento de su aparición en lo político, señalando de que Santa Cruz debiera hacer o impulsar el tema del federalismo, y se dice que en este cabildo podría nuevamente hablar de este tema. La consulta reiterada es si este cabildo o este conflicto
se soluciona con el decreto supremo ya dispuesto por el presidente Lucho Arce, si el Cabildo va a resolver o no. ¿Y cómo ves tú el panorama del federalismo, Gabriel? Adelante, por favor. Gracias, Ramiro. Bueno, si partimos de la premisa de lo que ya hemos hablado anteriormente, lo ha dicho William, lo ha dicho Nelson, lo sabe la población en su conjunto, de que el eslogan Censo 2023 es una excusa, tenemos que ponernos a analizar, ¿es una excusa para qué? Respondiendo a esta pregunta, ¿para qué es una excusa el censo 2023, el eslogan Censo 2023? Si hacemos y trazamos, les invito a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que trace una línea temporal desde el 2005 para adelante hasta el 2022. Vamos a encontrar momentos constitutivos en los cuales Santa Cruz se ha convertido en una oposición férrea, la cabeza, la punta de lanza en contra del nivel central de gobierno. Hablamos un primer momento, autonomía, ¿no? En autonomía, ¿qué decían? Queremos autonomía para Santa Cruz, autonomía, se generó toda la suerte de intento de ruptura de la unidad territorial con lo que conocimos la media luna de Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente vino el tema Tivnis, ¿no? Ni siquiera conocían el Tivnis, pero bueno, enalboraban esa bandera de lucha. Posteriormente los incendios. Después, en el ámbito más contemporáneo, en el tiempo más cercano, tenemos el megafraude monumental del movimiento del socialismo, que tuvieron 11 meses con todas las instituciones del Estado de su lado, más los organismos internacionales, más el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ahijado de Carlos Mesa, el señor Salvador Romero, que tampoco pudieron comprobar ese megafraude monumental. Ahora vienen con el tema censo y este no es el tema central, porque cuando se estaba discutiendo el tema del censo ya decían, no, pero en realidad a lo que a nosotros nos interesa es el ámbito del padrón electoral, porque con ese padrón electoral nos han engañado, nos han hecho fraude, entonces no interesa mucho el censo, sino que el censo va a revelar el padrón electoral del movimiento al socialismo, que es trucho, que es flagrado, ¿no? Tenemos esa situación y ahora decantamos con esta suerte de federalismo. En algún momento, hace algún tiempo, también por estas fechas, el 2021, se planteaba un debate sobre Nación Camba y federalismo, que tuve la oportunidad de participar ahí, organizado por un grupo académico de Santa Cruz de la Sierra, y les decía, a ver, primero para consolidar un modelo de Estado, porque un Estado federal es un modelo de Estado, al igual que es el Estado brasilero o Estados Unidos de Norteamérica, que se aglutina posterior a las 13 colonias, y para qué vamos a hablar de Estados Unidos y su consolidación artesanal. Pero para consolidar una forma de Estado, primero tienes que tener el poder constituido, ¿no? Una vez que tienes el poder constituido, es decir, que ganas en las urnas y eres gobierno, puedes generar un poder constituyente, lo que hemos hecho el 2009, con la nueva, y mucho antes, ¿no? Con la nueva constitución política del Estado. Entonces, para generar el poder constituido, estos señores, si quieren cambiar el tipo de Estado, o mínimamente plantear el tipo de Estado a un Estado federal, federalismo, pues tienen que ganar las elecciones. Lo van a hacer con esta división que existe solamente en sus regiones. Hablamos del alcalde por un lado, el gobernador por el otro, el presidente del comité cívico por el otro. No pueden ni aglutinarse internamente en Santa Cruz de la Sierra y quieren esbozar ciertos criterios de construcción de un nuevo Estado antagónico al Estado plurinacional con el ámbito del federalismo a nivel nacional. ¿Tendrán esa capacidad de radiación a nivel nacional? Yo creo que no, ¿no? Entonces tienen que tener primero el poder constituido para posteriormente llamar a una asamblea constituyente y pues cambiar la constitución si es que se los permiten las grandes mayorías populares, que yo creo que no pasará en nuestro país. Entonces, son tonterías que vuelven a consolidarse como discurso hegemónico en Santa Cruz de la Sierra y no es algo nuevo. El 2006, 2007, 2008, 2009 planteaban lo mismo, sí, el pasaporte de Santa Cruz de la Sierra nos hablaban, ¿no? Los collas que van a querer entrar a Santa Cruz van a tener que venir con este pasaporte, vamos a tener nuestra moneda de Santa Cruz, el peso cruceño, y te están volviendo a retrotraer desde esa época a esta época esa simbología. La simbología es sumamente importante en política, los símbolos mueven a las personas, los sentimientos mueven a las personas. El ámbito racional pasa a segundo plano. Si el tema censo hubiera sido una discusión racional,
pues obviamente no hubiera habido conflictividad, porque los argumentos técnicos están puestos sobre la mesa, los argumentos técnicos de un lado y del otro tienen su sustento, si se quiere, racional, en lo que se puede llegar a un acuerdo, pero hemos pasado el ámbito racional, hemos entrado al ámbito de la irracionalidad y por eso la violencia exacerbada, mientras menos legitimidad tiene una medida, como un paro cívico, más tiene que recurrir al ámbito de la imposición de la violencia. La violencia y la legitimidad son inversamente proporcionadas. Entonces, estamos hablando de que se va a seguir la escalada de violencia, vamos a seguir en esta situación conflictiva, porque es también una ganancia, lo decía Nelson, ¿no? ¿Quién detenta pues los aparatos coercitivos y coactivos del Estado? Policía. ¿Quién maneja la policía? El Ministerio de Gobierno. ¿A quién le conviene el conflicto para aparecer como el héroe? Ministerio de Gobierno, por supuesto. Necesita enemigos vigentes y si no tiene hay que revivirlos, porque antes del Cabildo, antes de este eslogan Censo 2023, Luis Fernando Camacho era un cadáver político. No había ejecutado ni el 9% de su presupuesto como gobernador. ¿Quién después lo han hecho revivir a Luis Fernando Camacho? Lo han sacado del cementerio político en el que estaba y lo han vuelto a posicionar como el principal enemigo del nivel central de gobierno. Ahí tenemos los intereses que hablaba Nelson Cox, ¿no? Entonces, estamos hablando de una suerte de estructuración del enemigo para que ese enemigo hecho a tu medida finalmente te llegue a beneficiar y tú tengas que tirar barro como hizo Luis Arce Catacora a nuestra propia sigla, a nuestro propio instrumento político, al propio movimiento al socialismo. Y lo hizo también el aparecido ahora vicepresidente de nuestro estado, que pucha, habíamos tenido vicepresidente, ¿no? Yo pensé que estaba de viaje, como siempre, pensaba que estaba en otro lado. Había estado en Bolivia, ¿no? Había estado en Bolivia para decirnos que somos unos radicales y que él está limpiando la casa de todo lo malo que habíamos hecho en 14 años de movimiento al socialismo. Realmente lamentable. Muchas gracias, Gabriel. Y a nuestros invitados, si alguien más quiere, por favor, complementar para cerrar este tema del censo, ahí les damos unos minutitos más. Doctor Torres, adelante, por favor. Yo quiero hacer el preguntón. Ramirito, para Nelson, pero también esto va para nuestro compañero Gabriel. Se ha escuchado y se sabe que se ha estado en negociaciones por debajo y hay mucha información sobre esto. Se habla de reuniones entre el señor Calvo y el ministro de Gobierno, reuniones que se habrían llevado adelante en horas de la madrugada, 3 de la mañana. Se habla de reuniones entre Camacho y el mismo ministro de Gobierno, reuniones llevadas en Conaltic en horas de la madrugada. También se dice que el nexo para estos acercamientos sería el señor Áñez, el ex candidato a alcalde por nuestro municipio, y que además de por medio estaría el señor Leonardo Roca. No sé si ustedes lo conocen, pero el señor Leonardo Roca es un ex concejal de la derecha, del Partido Demócrata, y que supuestamente sería el compañero de curso del ministro de Gobierno. Y que estos actores habrían sido los que han generado estas reuniones secretas, escondidas en horas de la madrugada. Se dice que hay evidencias sobre este tema. Se han dado este tipo de situaciones, ustedes han hecho algunas aseveraciones, algunos apuntes importantes, pero la pregunta que el mismo pueblo se hace y nos hacemos todos es... ¿ha habido una adecuada administración de este conflicto de un principio hasta el día de hoy, Nelson, Gabriel? Una primera pregunta. Y otra segunda pregunta, ¿hay presencia del Estado, hay ausencia del Estado? Nada más para recordar lo que ha pasado el pasado día viernes en el
en el asalto a la Central Obrera, a la ABT y en la quema de la sede de nuestros hermanos campesinos, cuando de pronto, de manera inexplicable, no puedo entender, por un lado, casi en forma simultánea, el comandante departamental de policía de nuestro departamento, coronel Chávez, recibía en el comando departamental a Camacho, quien después de conversar con él, esgrimía una suerte de adjetivaciones en contra del MAS y una serie de conceptos descalificadores, pero casi simultáneamente a eso, la policía abandonaba la sede de los hermanos campesinos en la avenida Irala y dejaba que estos grupos delincuenciales, estos esbirros del Comité Cívico, la Unión Juvenil y la Gobernación ataquen y quemen. La pregunta es, ¿hay presencia estatal o no hay presencia estatal para defender y para neutralizar estos ataques descalificadores de gente delincuencial en nuestro departamento? Finalmente, estos hechos, al margen de lo ya anunciado, que presuntamente estarían intentando buscar la federalización de Santa Cruz y del país, etcétera, etcétera, ¿no estarán buscando también reeditar esas aventuras rupturistas, golpistas del 10 de noviembre del 2019? Y finalmente la última pregunta, compañeros. Cuando se habla y se descalifica el censo del 2012, se dice que nuestro hermano presidente Evo Morales, presidente del 2012, en cuya gestión se llevó adelante el censo, habría sido un censo sin actualización cartográfica. La pregunta es, ¿quién era el ministro de Finanzas Públicas en ese tiempo? ¿Quién era el que controlaba el desembolso de la plata y el pago de todos estos gastos al margen del Ministerio de Planificación del Desarrollo? Esas 4 preguntas, Nelson, Gabriel. Bien, hermano senador William, mire, lamentablemente este conflicto, desde lo que va a ser una teoría de la conflictividad, ha tenido pues en sus metodologías un mal manejo del conflicto, si lo vamos a ver como manejo del conflicto. Sin embargo, bien manejado para los que están por detrás, ¿no? Porque ellos sí estaban asusando, sí han continuado asusando para generar esta efervescencia por sentimientos, como dice muy bien Gabriel. Se ha buscado conceptos para buscar sentimientos. Desde el 2020, el 2021 y 22, 2 años de gobierno, que se vea una forma de verdad ausente en cuanto a intervención de lo que debió ser la primera agenda de nuestro gobierno: memoria, verdad y justicia para todos los caídos y las víctimas y proceso contra los golpistas. Eso es una deuda que va a arrastrar lamentablemente las cabezas de los 2 ministros observados y sinvergüenzas que tenemos. Y obviamente, como están observados, como son sinvergüenzas, han buscado reeditar sentimientos en el conflicto de Santa Cruz y buscar, mire usted, hasta pretextar en esas movilizaciones y también insidiosas, porque inducen a decir, hay que pedir la renuncia, como un acto legítimo, de ojo por ojo, diente por diente es eso, porque los que cuestionamos al 2019 vemos que no se hace eso. Cualquier que cuestiona, como pasó el 2008-2009, se hace pues un referéndum revocatorio, como dice la Constitución, y se dice, si aquella autoridad no constituye ya todo lo que van a ser los cánones de tranquilidad para su pueblo, referéndum revocatorio se llama. Pero no se puede hacer acciones de hecho por la fuerza, pero buscan esa efervescencia con una finalidad de mantener el conflicto. Y cuando parece que se estaba por resolver, aparece como obra de magia el que estaba oculto, y aparece Audini, el ministro de gobierno, un mitómano, para generar mayor conflicto en la noche, con además una elocución exacerbada, insidiosa, mañosa. Está grabado. Entonces, él aparece en la noche
antes del feriado para generar nuevamente conflictividad en Santa Cruz. Hace aparecer ataques a los efectivos policiales para justificar, como siempre, porque a él le encanta fabricar situaciones inexistentes. Es mitómano. Los mitómanos hacen del pan del día la falsedad. Entonces, aparece como en la Guardia, semejante conflicto arman en la Guardia sin motivo esa noche. ¿Sabe por qué? Porque les interesaba seguir incendiando Santa Cruz. Obviamente se iba a resolver ya eso. Y la ministra de la Presidencia al día siguiente le desautorizan, en la madrugadita, y salen los comunicados. No nos estamos inventando entonces que aquí hay una pugna del propio gabinete en cuanto hace la cabeza, el manejo de organizaciones, el manejo discursivo, adueñarse de Santa Cruz desde el gobierno. Eso querían, y eso quieren todavía, porque no está descartado. Eso quieren todavía. Entonces, hay estos intereses para un mal manejo a propósito. Un mal manejo a propósito. Entonces, este mal manejo era porque no han logrado, e insisto nuevamente, mi hermano senador Williams, no han logrado desde la primera semana vincular a nuestro presidente Evo Morales, ni a las 6 federaciones del trópico, ni al movimiento al socialismo. Y no lo van a hacer, porque no es un conflicto generado por el MAS, es un conflicto generado por una mala determinación del gobierno, con nombre y apellido. Así es el nombre. Entonces, no es culpa del MAS, no puede el MAS resolver. Hacen un cabildo a la fuerza con compañeros para dejarlos después desprotegidos. Un cabildo paralelo, además, que con una innecesaria movilización, cuando ese es un tema que debió abordarse desde el primer día para pacificar Bolivia. Entonces, hay un mal manejo interesado del conflicto. Hay este tipo de intenciones todavía de seguir manejando estos discursos. Y obviamente han acudido a lo más bajo, utilizar el símbolo de las naciones y pueblos indígenas y campesinos, como usted muy bien, hermano senador, describía en la primera intervención de esta entrevista. Y eso es a traición, eso es sañudo, eso no se hace dejar. Entonces, saben dónde lastimar en sentimientos. ¿Y eso para qué? Para que reviva la frustración, la impotencia, no solo en Santa Cruz, de muchas compañeras, pues, de la única, de muchos compañeros de las Bartolinas, de muchas compañeras y compañeros de naciones y pueblos indígenas, que se sienten dolidos con lo que ha pasado. Así como cuando han cortado la huipala, esos efectivos policiales, que es además herir en el alma a la nación y pueblo indígena, la campesina, lo mismo han incendiado en Santa Cruz para generar eso. Eso no pudo evitarse, lo digo categóricamente, porque así, como me toca estar en el Viceministerio de Régimen Interior y Policía, en cuanto a estrategias de saber apaciguar determinados momentos, también soy defensor de derechos humanos y soy defensor del pueblo. Hay intervenciones que son oportunas, hay formas de garantía mínima para poder haber evitado que se genere este tipo de desplazamientos y restricciones de derechos. Yo cuando estaba como viceministro evité que existían bloqueos porque íbamos a los primeros puntos de forma educada, a disuadir, a desplegar y para que existan vías expeditas. Eso es cuando hay voluntad, hermanos. Cuando hay voluntad y cuando uno quiere cumplir su rol. Pero cuando uno es insidioso, sañudo, de forma absolutamente engañosa ante la población, genera conflictos. Y eso es lo que ha hecho el ministro de Gobierno. Y el ministro de Justicia ha callado. Digo los dos porque son en el marco de lo que va a ser el tema de la armonía, la paz social, la vinculación con todos los escenarios favorables de vigencia de derechos humanos. Debió jugar un rol, pues, aunque sea para aparecer y condenar lo que ni siquiera siente en su espíritu, pero como mitómano también que es, mentirse a la población y decir que está trabajando. Todo el gabinete ausente, hermano senador, todo el gabinete ausente, por favor, que no nos tomen pues por tontos, no es posible, no es posible. Y luego aparece nuestro presidente para sacar el decreto supremo. Entonces, hay miradas encontradas en el propio gabinete, hay intereses subverticios de mantener poder, le están engañando al presidente y además nos están engañando a los masistas, nos quieren engañar a los masistas. Lo que van a lograr es, el movimiento socialismo no se va a dividir, hay puros traidores. Y en esas traiciones, entre traidores se están encontrando, entre traidores se van a seguir sacando los ojos. Entonces, no es posible que este tipo de formas de manejo gubernamental hayan sido tan irresponsables, sigan siendo irresponsables, y todavía se quiera culpabilizar a quienes nada tienen que ver en el conflicto y quieren que las organizaciones sociales defiendan al gobierno, defiendan sus instituciones, defiendan sus predios. No es correcto, no es justo en cuanto a la memoria de lo que pasó en el 2019. Y lo que es mejor, hacen reavivar, como dice Gabriel, a muertos políticamente, con un fin innoble. Obviamente, y esos fines están por detrás de quienes detentan el poder, de quienes antojadizamente continúan con un manejo angurriento de lo que va a ser las determinaciones equivocadas del gobierno, y obviamente nos tiene que servir de reflexión profunda, para no permitir que sigan haciendo lo que les da la gana,
para que no se manche al movimiento, al socialismo en este conflicto que no es de nosotros, y además para que nosotros podamos darle continuidad en la mirada de construcción del Estado plurinacional, que nunca lo van a poder fraccionar. Muchas gracias, muchas gracias. Gabriel, para complementar la consulta que hacía, por favor. Sí, bueno, tengo acá algunos datos contestando y, bueno, tomado apuntes a las consultas de William. Si nosotros queremos un censo 2024, para cerrar este tema del censo, estamos planificando 2 años antes, 2022. Estamos generando todas estas mesas de debate, consensos, mesas técnicas. Entonces, si se hubiera querido mantener un censo 2022, hubiéramos tenido que realizar toda la planificación en pleno 2020, ¿no? 2019. Por intermedio, 2019 tuvimos la pandemia. 2020, ¿quién estaba en el gobierno? 2019, en ese periodo de 11 meses, Yanine Áñez. Entonces, tranquilamente se podía haber construido un discurso desde lo gubernamental, desde nuestro gobierno nacional, para poner a los culpables de la no realización del censo adecuado sobre la mesa. El gobierno de Yanine Áñez, ese periodo 2019-2020, que muchas cosas se podrían haber hecho y no se hicieron en el plano estrictamente técnico, pero no van por esa vía, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de toda la intencionalidad que decía Nelson. Prefieren tirarle barro al presidente, al expresidente Evo Morales, decir, no, estaba mal hecho el censo de 2012, en pleno conflicto, en plena establecimiento de la fecha del censo. ¿Qué necesidad de enfrentar al líder, al presidente del movimiento al socialismo, la sigla política que lo llevó finalmente a la presidencia, a Luis Arce Catacora, ¿no? Pero acá encontramos una naturaleza que es clave puntualizarla, respondiendo a lo que decía, a lo que preguntaba William. Estamos viendo una naturaleza que tienen los ministros específicamente de justicia y de gobierno de negociar con los muertos, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién le va a devolver a esa señora la pérdida de su hijo degollado en los puntos de bloqueo de Santa Cruz de la Sierra del paro cívico? Pero con eso, con esa muerte, empiezan a negociar el ministro de gobierno, y esto no es algo nuevo, es una naturaleza y una filosofía que también tiene el ministro de Justicia, Iván Lima. Iván Lima, recordemos que ha tratado de decirles a ustedes, asambleístas electos por el voto popular, no puestos a dedo, hablo de diputados y senadores, que tienen que negociar con los muertos de Sacaba y Sencata para hacer el juicio político a Yanine Áñez, y que tienen que generar consensos entre Comunidad Ciudadana, Creemos y el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional para los juicios de responsabilidades por masacres sangrientas a Áñez, ¿no? Entonces estamos viendo una naturaleza que tienen estos ministros de negociar con la sangre, de negociar con los muertos, y es lo que está haciendo el señor ministro de Gobierno en el conflicto de Santa Cruz de la Sierra, y lo que también en su momento hizo con los muertos de Sacaba y Sencata el ministro de Justicia. Por otro lado, yo respondiendo directamente a la pregunta de William, creo que al presidente Luis Arce, con lo que les decía al principio del tema del censo, le hacen meter la pata, ¿no? Le hacen meter la pata, y finalmente Luis Arce es un técnico jugando a ser político, ¿no? Mal asesorado por advenedizos que intentan ser políticos o intentan ser grandes estrategas. Esa es mi definición de este gobierno, realmente, que se está llevando la confianza y la unidad de todo ese bloque nacional popular que en su momento recuperó la democracia, porque no recuperó la democracia una persona, un iluminado en economía, digamos, ¿no? O un filósofo de la cosmovisión andina, no, para nada. Un sujeto colectivo es el que recuperó la democracia en nuestro país. Y en torno a lo que tú muy bien apuntabas, William, mientras el señor Luis Fernando Camacho estaba en pleno diálogo, debate con el comandante de la policía en Santa Cruz de la Sierra, acá podemos develar el hecho premeditado de la generación de violencia. ¿Por qué? Porque encontramos que todo estaba muy bien planificado, porque mientras hablaba Luis Fernando Camacho con el comandante de la policía, en paralelo se estaba incendiando la sede campesina. Entonces estamos hablando de un hecho generado, planificado, pero además que le otorgaba una coartada al señor Luis Fernando Camacho, ¿no? Luis Fernando Camacho, a posterior,
tranquilamente podía decir, no, ¿cómo yo he podido quemar la sede de los campesinos si yo estaba en pleno diálogo, hablando? En ese momento que ha pasado la cosa, yo estaba hablando con el comandante de la policía. Entonces vemos una planificación, una construcción de una coartada creíble y concreta para Luis Fernando Camacho, en la que entra y se presta lamentablemente el comandante de la policía de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces, bueno, con estos apuntes creo que he podido responder, William, lo que planteabas, y lamentable lo que estamos viendo, pero hay que verlo desde este sentido crítico, analítico y no de yunquerío, ¿no? Eso fundamentalmente. Muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias, Gabriel. A nuestros oyentes vamos a indicarles que vamos a pasar al segundo tema. Nos queda una media hora aproximadamente para tratarlo. Esperemos tener los datos más importantes de análisis de nuestros invitados. Voy a abordar este tema con las imágenes que a continuación les invito a ver a nuestro panel. Pues resulta que anoche la Unión Juvenil Cruceñista recorrió varios lugares camino al Plan 3000. En los mensajes que nos envían se puede notar indicando que los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista están totalmente armados. Vamos a ver las imágenes completas y a ustedes pueden apreciar uno a uno cómo en grandes cantidades de motocicletas y movilidades se han desplazado por algunas calles rumbo al Plan 3000. Ahí está, vamos a ver el audio, escuchar también el audio propio de cómo se manejaba. Vamos a ver enseguida. Ahí están muchísima gente sobre las movilidades. Están muy bien armados, además, algunos de ellos. En las camionetas, decían los que denuncian en los videos, llevaban armamento, entre armamento que es reglamentario y otro tipo de armamento fabricado caseramente. Vamos a ver si escuchamos el audio también. Ahí está. Enseguida estamos también con el audio, si lo podemos apreciar. Ahora sí, vamos a ver enseguida. Ustedes aprecian o ven la gran cantidad de movilidad. Bueno, son 4 videos los que tenemos para mostrarles. Uno de los videos que vamos a ver al final nos dice que ahí está entre los cabecillas de la Unión Juvenil Cruceñista. Y esto ya es un video vamos a mostrarles. Sí, podemos ver el video. Ahí está. Cómo acciona la Unión Juvenil Cruceñista. Esto pasó en Santa Cruz. Esta última imagen es de hace 2 días, creo, si no estoy equivocado, porque después de todo esto se fueron a quemar el edificio, la casa de la Federación Campesina y las otras tomas que hicieron en la Central Obrera Departamental. Las otras imágenes anteriores son de anoche, cuando fueron hacia el Plan 3000. Voy a ir con el doctor Nelson Cox. Inicialmente, doctor,
Esto lo hemos visto en carne propia en Cochabamba con la resistencia juvenil Cochala. Usted particularmente ha vivido muy de cerca porque lo han venido a amenazar, incluso casi a diario venían a la oficina de la Defensoría del Pueblo y los hemos visto en acción cuando finalmente, junto con la policía, han hecho una sola agrupación para asesinar a la gente en la masacre de Huayllani, que en estos días vamos a recordar también. Pero quiero darle la palabra a doctor Nelson Cox, porque después de lo que pasó en Cochabamba, en la que además ha habido clara participación de la Unión Juvenil Cruceñista, quienes han venido con más de 50 vehículos en algún momento, hubo una investigación de la CIDH donde recomiendan básicamente a las autoridades de gobierno a la desarticulación de estos grupos. Y ahora los vemos prácticamente más vivos, muy bien armados, organizados además y activados allá en la ciudad de Santa Cruz con la Unión Juvenil Cruceñista, que es, en mi opinión, la madre de las otras organizaciones que aparecen en Cochabamba, en La Paz y en otros lugares. Doctor Cox, ¿cómo ve este nuevo panorama que lo hemos visto en Cochabamba, lo estamos viendo ahora y el gobierno no hizo, creo, lo suficiente o no ha hecho nada para desarticular estas bandas que al final son quienes generan realmente las acciones tan delincuenciales que vemos, quemando edificios, golpeando a la gente, incluso matando gente seguramente en algún momento? Doctor Nelson, le dejo con la palabra. Muchas gracias, Ramiro. Mire usted, de acuerdo a las imágenes que se está viendo en este momento, se está reproduciendo en este diálogo que estamos sosteniendo conjuntamente nuestro senador Williams, Gabriel y su persona, debemos empezar también a lecturar lo que pasó el 2019, en un acto de cotejar lo que se está presentando en Santa Cruz. A raíz de lo que pasó el 2019, que ya está por demás visto, releído, escrito y recomendado, cuántas instancias de derechos humanos han recomendado, y lo que va a ser un informe propio para Bolivia, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que nos da 36 recomendaciones, 42 en su programación, de las cuales ni siquiera hay una comisión que dé cumplimiento fiel, donde cada uno podamos enterarnos en qué está la base desde agosto de 2021, más de un año ya ha pasado. Entonces, parte de estas recomendaciones, como era el primer informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que salió, ni bien lamentablemente sufrimos la masacre de Huayllani, de Sencata, de Pedregal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cabeza de Paulo Abrao, sacó recomendaciones preliminares y dice, debe desarticularse, desestructurarse estos grupos parapoliciales, paramilitares, grupos irregulares que han causado violencia, que han causado muerte, que han coludido con estamentos estatales como los policías y militares. Eso es homologado por el Grupo Internacional de Expertos Independientes, y en agosto me ha tocado participar, y muchos recordarán, en el Banco Central de Bolivia. Nuestro gobierno recibe, aplaudimos todos. Claro, en momentos de ganar popularidad, todos se llenan la boca con memoria, verdad y justicia, pero ¿cuánto se hace? Totalmente nada. ¿Cuánto se ha querido hacer? Mucho en el tema de la desestructuración de grupos irregulares. Lo digo yo, y perdón, con el máximo respeto para nuestros oyentes y para el panel también, y perdón que lo asume en primera persona, porque desde que era delegado defensorial en Cochabamba, desde acá, yo he cuestionado este tipo de determinaciones equivocadas de la policía en cuanto a su protección de la población, y ni bien tenemos las recomendaciones de la CIDH, inmediatamente como delegado defensorial he pedido que se cumpla por parte del gobierno. Reclamaba vehementemente al gobierno de facto, como era el ministro Murillo y todos sus séquitos de delincuentes que le acompañaban, para que se cumpla en esto. Este tema, yo pensé y tuve la tranquilidad de que iba a tener un agendamiento inmediato en nuestro gobierno. Yo asumí por vocación como defensor de derechos humanos para hacer trabajo, sin que me manden en agosto, sin que exista las recomendaciones. Mi primer trabajo que asumí como viceministro de régimen interior y policía es hacer un barrido de la información para que este tema sea de verdad una política pública responsable. Pero qué pena que cuando se utiliza el discurso de memoria, verdad y justicia, se agarran unas cuantas cabecillas como chivos expiatorios para cumplir con un tema de un pacto de impunidad. Lo digo así, porque cuando tenemos una programación
de grupos identificados, Delincuencia Juvenil Cochala, la RJC en Cochabamba, y la Unión Juvenil Cruceñista, que son los padres, porque esa es su mirada de violencia fascista, es pues de data antigua, no como la Resistencia Juvenil Cochala. Y además porque hay comprobación de cuántos se han desplegado el 2019 para tener acá como sus mejores alumnos, la Resistencia Juvenil Cochala, sus mejores alumnos de la Unión Juvenil Cruceñista. Dos grupos totalmente identificados que debieron desestructurarse de forma absolutamente consubstanciada con los hechos que ahora estamos viendo en Santa Cruz. Pero lamentablemente este tema no es preocupación gubernamental. Son recomendaciones que están y que sirven como pretexto discursivo para cumplir con las víctimas, que sirve como pretexto discursivo para decir que estamos como garantes de derechos humanos. Si habría garantía de derechos humanos, no estaría pasando lo que está pasando en Santa Cruz. Si se hubiese dado continuidad con la desestructuración que yo inicié con una forma de trabajo del Viceministerio del Régimen Interior y Policía, haciendo una información de inteligencia, hemos hecho la primera fase, que era activar todos los procesos penales contra la Resistencia Juvenil Cochala, contra la Unión Juvenil Cruceñista, y lamentablemente esto ha tenido tropiezos, porque hay muchos intereses para que no se logre desestructurar, y había esos intereses. La prueba es lo que ha pasado en Santa Cruz. Esos eran los intereses porque no avance la desestructuración, porque no avance y no se trabaje adecuadamente en de verdad develar quiénes están por detrás de este tipo de organizaciones. No solamente el que agarra el bat, el que agarra la bazuca, el que agarra la pistola, el que agarra las piedras. No solamente los que causan daños lesivos. ¿Quiénes están por detrás en su programación violenta? Esa segunda fase ha sido absolutamente entorpecida por el Ministerio de Gobierno. Y lo digo así porque cuando avanzamos y vemos que en la Resistencia Juvenil Cochala, yo voy a hacer la comparación porque es pertinente que la haga, se tiene a las cabecillas identificadas de la Resistencia Juvenil Cochala, a diferencia de la Unión Juvenil, donde no hay nadie procesado, aparte de los actos vandálicos de hace unos meses, que nada tienen que ver con el funcionamiento delincuencial, parapolicial, paramilitar. Pero no hay nadie identificado en ese tema de la Unión Juvenil Cruceñista en Santa Cruz. Pero en Cochabamba sí había cabecillas. Y cuando la primera cabecilla, Yacir Molina, la pasada semana sale y dice, voy a declarar, quiero hablar, todo lo que ustedes no están investigando, porque no les da la gana de querer hurgar en el avispero, yo voy a declarar quiénes están por detrás, quiénes han pagado, quiénes han financiado, cómo se han desplegado los giros, cómo se han efectuado las cancelaciones, a quiénes se ha pagado, cuánta plata se ha girado. Quiero declarar en un juicio abreviado. El ministro de Gobierno se opone a que Yacir Molina dé esa ampliación, porque en su lista estaba Luis Fernando Camacho, actual gobernador, el señor Calvo del Comité Cívico, Manfred Reyes Villa, el capitán de la corrupción en Cochabamba. Obviamente hay intereses políticos para que no se desestructure, para que se genere violencia. Entiéndase bien, parece que uno es simplemente una persona a la que la quieren tachar como de que soy yo contrario a nuestros ministros, al gobierno. No, yo voy a ser responsable de mis afirmaciones y de mis aseveraciones. Por eso que cuando yo empecé a denunciar y voy a continuar denunciando, veo un acto amañado para permitir ese tipo de actos que ahora están siendo absolutamente degradantes de la condición de muchas hermanas de Santa Cruz, degradantes en su condición de integridad y de dignidad. ¿Por qué les interesaba mantener ese funcionamiento? Para sacarles así como están saliendo ahora, para que tengan permiso, para que tengan licencia de impunidad para continuar a hacer estos actos que son delincuenciales, pero que causan consternación, causan zozobra, causan miedo. Eso les interesa a algunos actores políticos que están por detrás. Por eso es que no han querido que en el tema de Yacir Molina declare quiénes han financiado, cómo se han desplazado y quiénes han pagado. Lo propio pasa en Santa Cruz. No es casual que no haya avanzado ninguna investigación en la Unión Juvenil Cruceñista. No es casual que no haya existido la mínima voluntad política desde el ministro de Gobierno porque se esclarezca quiénes son los artífices del funcionamiento, quiénes les arman, quiénes les dotan de armamento, quiénes les dotan de presupuesto. Eso se podía haber hecho en tanto hace más de 1 año y medio. Él tenía 2 años para hacer esto, pero desde las recomendaciones que son agosto del 2021, más de 1 año, y hasta ahora no hay nada. Esto pone en evidencia que el Estado ha incumplido. Está incumpliendo recomendaciones internacionales, que además eran vinculantes para quien es compañero de lucha, para quien es compañero de lo que no debemos reeditar, el golpe de Estado. Y lo que se está viviendo en Santa Cruz es obviamente lo que se ha permitido hacer. Se llama así en la teoría del Estado, dejar hacer, dejar pasar. Eso ha pasado a la cabeza del ministro de Gobierno y también a la cabeza del ministro de Justicia. Por eso es que son los más observados, porque tenemos elementos técnicos para decir que tienen una acción omisiva para proteger. El ministro de Justicia debe ser el primer vocero que salga a efectuar los actos de reclamo ante el Ministerio Público para que se procese, para que inmediatamente se activen los mecanismos prevencionales adecuados conjuntamente el ministro de Gobierno.
Eso es lo que pasa en estos temas de conflictividad. Sin embargo, no. Y obviamente este tipo de intervenciones violentas que causan miedo hacen que pocos compañeros tengan la valentía de denunciar y de reclamar. Paralelamente a esto, vemos en las redes sociales, de parte de quienes están azuzando esta violencia, tenemos que organizar, compañeros, no vamos a permitir que nunca más un gobierno de facto se instaure, ya no les tenemos miedo. No, no tiene que someterse a la población para que haga lo que la policía debe hacer. No podemos someter a la población para que haga lo que el Ministerio Público debe hacer. El ministro de Justicia debe exigir al Ministerio Público acciones inmediatas, desempolvar esos procesos, desempolvar ese tipo de intervenciones con comisión de fiscales. ¿Qué pasa pues? ¿Por qué brillan por su ausencia? ¿Dónde está el ministro de Justicia? ¿Acaso solamente le gusta la impunidad para grandes gamonales de la política? ¿Por qué no busca justicia para ese pueblo? Piensa que con un comunicado lacónico sale del CEDAW, vamos a proteger a las víctimas, a los hermanos ayoreos que se los han quemado sus casitas. No, no es de comunicados este momento, son de acciones concretas. Pero claro, como hay acuerdos por detrás, no quieren ni siquiera dar la cara. ¿Cuánto no quisiera que un ministro de Justicia verdadero esté en este momento haciendo las acciones en Santa Cruz? Como muchos otros asambleístas de Santa Cruz que están en La Paz. ¿Por qué no van a Santa Cruz? ¿Por qué no van a hacer el reclamo constante? Hay también este tipo de intereses por detrás. Por eso ha seguido esta articulación con la Unión Juvenil Cruceñista. Por eso no se ha desestructurado. Por eso no se quería tocar ese tema de la desestructuración ni hacer una agenda de política pública, las recomendaciones del GIEI que obligan al Estado a desestructurar, para desorganizar, para procesar a estos personajes que ahora son personajes funestos de la historia boliviana, pero son delincuentes activos que están también pactando para poder en este momento causar lo que se está presentando en Santa Cruz. Lo que en este momento corresponde llamar al mejor ánimo para que la población no se meta. El ciudadano no debe salir a defenderse de este tipo de fascistas, de este tipo de delincuentes, de este tipo de agresores de odio que van a causar lo que les han pagado, porque son pagados. Aquí no hay voluntad, son pagados. Y esto tenemos que denunciar. ¿Y quiénes están por detrás financiando? Ojalá en algún momento se logre esclarecer, porque voluntad política del ministro de Justicia no hay, del ministro de Gobierno menos. Entonces, dejen de hacer un show, dejen de hacer sufrir al pueblo, dejen de permitir más sangre, porque esto, tarde o temprano, les va a generar responsabilidad. Y eso tienen que saberlo. Muchas gracias, doctor Cox. Doctor Torres, para complementar el panorama de lo que se está viviendo en Santa Cruz, ¿qué nos podría indicar respecto del accionar de estos grupos irregulares? Como la Unión Juvenil Cruceñista, que tiene en algún momento salen siempre como brazo armado del Comité Cívico, pero ¿qué nos puede decir, doctor Torres, por favor? El micrófono hay que activar. Decía, yo tengo que definitivamente lamentar la ausencia de Estado en Santa Cruz. Y lo digo con mucho pesar porque somos quienes sentimos las amenazas, somos quienes estamos hostigados a cada paso, a cada minuto, somos quienes finalmente sentimos una suerte de desprotección porque somos la cara de este proceso, somos la cara de esta gestión de gobierno. Pero en definitiva creo que acá los intereses mezquinos se anteponen ante este proyecto que ha costado tanto al pueblo y que ahora por mezquindades, por acciones y actitudes absolutamente mezquinas, estamos poniendo en grave riesgo no solo la gestión de gobierno, sino el mismo proyecto como tal. Estos grupos delictivos, estos grupos de choque, no son una casual circunstancia, sino más bien son fruto de una larga preparación, una larga estructuración. En el pasado era impensable creer que en el Plan 3000 pudieran ingresar ellos. Ellos han tenido el tiempo suficiente para estructurarse y perforar el Plan 3000. Y ahí ciertamente pues la presencia del Estado, ustedes verán, es inaceptable creer que con tanta facilidad el día de ayer hayan quemado estaciones policiales, han golpeado policías. Si no hay, diríamos, la autoridad policial de alguna forma, los policías representan
la autoridad ante el pueblo. Si aquello se ha perdido, estamos frente a una grave, grave crisis de autoridad, y si hay esa, prácticamente no hay la presencia de estas autoridades, estamos hablando de una ausencia del Estado, definitivamente. Yo tengo que coincidir totalmente en el análisis de el doctor Nelson Koch cuando refiere de que el ministro de Justicia no ha dado la cara para nada. El día de ayer, después de haberse consumado ese acto criminal de incendiar la sede de nuestros más, de nuestros símbolos de lucha más importantes, que era la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, yo esperaba que el día de ayer el ministro de Justicia, a través de su viceministerio correspondiente, si es que no lo podía hacer de manera personal, pues debió haber estado acá en nuestro departamento, en el lugar de los hechos, para verificar e instaurar en forma inmediata, no solo ante instancias nacionales, procesos y acciones penales en contra de no solo de los autores materiales. No olvide que en estos hechos han sido aprendidos inclusive gente portando identificación de periodistas del periódico El Deber, y decían ser periodistas de la gobernación. Hay imágenes, y en todo caso alguien tendría que haber denunciado estas cosas, y eso no ha ocurrido. Hasta el día de hoy el ministro de Justicia no ha denunciado ningún acto delictivo. Debió haberse hecho las representaciones correspondientes ante organismos internacionales como la CIDH, las Naciones Unidas, en fin, eso no ha ocurrido, y ese es sentimos nosotros, quienes estamos totalmente identificados con los compañeros campesinos, con los compañeros interculturales, bartolinas, una suerte de traición, una suerte de desprecio a nuestra lucha, a la lucha de estos sectores, y eso no puede continuar. Definitivamente creo que este será motivo de una profunda reflexión. Ya los hermanos campesinos están en esa tarea, porque, claro, nos golpearon en lo que más nos duele, y en eso hay que reconocer. Pero el gobierno tenía la responsabilidad de salir inmediatamente en ejercicio de las funciones que la misma Constitución le confiere, de instaurar procesos, hacer las persecuciones penales que correspondan, lo que no ha ocurrido hasta ahora, reitero, y eso es gravísimo. Los grupos de choque, en lugar de ser aplacados, se van articulando más, y la policía pareciera que ha sido casi rebasada. El día de ayer, en algunas conferencias de prensa, inclusive yo planteaba la posibilidad de estudiar de la posibilidad de una medida de excepción, porque frente a esta situación, a este cuadro de cosas, ciertamente creo que el presidente del Estado debería haber dispuesto algunas acciones y medidas tendientes primero a pacificar y luego a desarticular a estos grupos que nos están causando mucho daño y que han reavivado esos sentimientos racistas, esos sentimientos regionalistas, esos sentimientos de discriminación, porque, claro, el MAS siempre se ha caracterizado por los sectores sociales, por nuestros compañeros,
campesinos, y pareciera que lo que pretenden dar es una especie de escarmiento para que nunca más levantemos la voz, lo que no va a ocurrir, por cierto, pero el Estado a través del Poder Ejecutivo debió ya tomar acciones que no lo ha hecho hasta ahora. Y eso es lo lamentable de todo esto, compañeros del programa. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos con Gabriel para complementar el análisis de lo que son estos grupos irregulares que se cobijan al interior de grupos civiles como el Comité Cívico, ¿verdad? Gabriel, ¿cuál es tu análisis respecto de esto que ha pasado también en el pasado en Cochabamba? Ahora lo vemos, no sé si creo, por primera vez, creo que la Unión Juvenil Cruceñista siempre tuvo este tipo de accionar en muchos momentos, pero ahora los vemos a través de las redes sociales con mucho sadismo, ¿no? ¿Cuál es tu análisis, Gabriel, y por qué hasta ahora no se ha hecho desaparecer como se recomendaban también? Bueno, vemos que en Santa Cruz, y hay que decirlo con todas sus letras, de forma taxativa, categórica, lo que se está viviendo es un terrorismo regional impuesto por las logias de Santa Cruz que articulan al Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra y que operan a través de estos grupos armados irregulares como Unión Juvenil Cruceñista, como las barras bravas de los equipos de fútbol, gente que está pagada, ¿no? Que tiene un sueldo para generar desmanes. Eso es lo fundamental, entender a cabalidad aquello. Cuando las autoridades regionales de Santa Cruz de la Sierra pedían combustible, ¿no? ¿Para qué había sido pues el combustible? Justamente para movilizar todo esto que estábamos viendo y emular de cierta forma las condiciones, recordarán Nelson, William, Ramiro, toda la gente que nos está viendo, escuchando, siguiendo, la quema del barrio Cofadena, el 2019. ¿Cómo se generó pues la quema del barrio Cofadena? Un barrio popular, humilde, trabajador, que lo único que quería era, se movilizó este barrio en contra del paro cívico de los 21 días, porque ese barrio de gente popular, trabajadora, necesitaba generar sus ingresos económicos. Se movilizó toda una caravana de camionetas, motocicletas, así como vimos lo que pasó recientemente en Santa Cruz de la Sierra, para ir y escarmentar a toda esta gente del barrio Cofadena, quemando sus casas, sus negocios, su vivienda. La quema del barrio Cofadena 2019 tiene cierto parangón, cierta simbología también con el amedrentamiento y los enfrentamientos que se está sufriendo en el Plan 3000, ¿no? Ir donde está el más humilde, el cruceño trabajador que está en contra del paro cívico y escarmentarlo. ¿Por qué? Porque de esta forma, con la violencia, impones los valores republicanos, racistas, coloniales, de casta, de Santa Cruz de la Sierra que se han perdido. Reposicionar los valores de ese Estado, viejo Estado republicano, por sobre esos valores del Estado plurinacional. Eso lo fundamental a través de ese terrorismo regional muy bien planificado, muy bien instaurado, muy bien financiado por estas logias empresariales, ¿no? Cuando el señor Valverde, Carlos Valverde, sale hace unos días con su tweet, indica, Luis Fernando Camacho planificó mal el paro cívico. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que no se blindó los intereses de los financiadores de todos estos conflictos que estamos viendo actualmente. Los financiadores de esos conflictos son la gente que no le interesa estas movidas políticas o simplemente le interesa o las instrumentaliza para seguir manejando lo que propiamente se llama oligarquía, los intereses empresariales, económicos, financieros vinculados con el ejercicio del poder, en este caso regional. Cuando se tocó esas empresas de esas oligarquías cruceñas, pues obviamente recién sale el señor Carlos Valverde a reñirle a el señor Luis Fernando Camacho, indicando, oye, entre líneas le dice, no has cuidado los intereses de quienes van a financiar el paro, ¿qué te está pasando? Has planificado mal el paro cívico, ¿no?
estamos hablando de que estos grupos armados que imponen este terrorismo de Estado, este terrorismo regional a la fuerza como un Estado policíaco, pero en la región, se sustentan con dinero y hay que ver la ruta de ese dinero y del financiamiento de estos grupos, ¿no? Entender también que nuestro Estado no solamente ha recibido recomendaciones del ámbito internacional, sino también de propias instancias locales. Estamos hablando del informe de la Defensoría del Pueblo, allá por los hechos de Sacaba y Sencata, crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Yanine Áñez. Estamos hablando de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a la letra dice militares y policías dispararon contra gente desarmada. Estamos viendo que la Facultad de Derecho de Harvard también emitió un informe refiriéndose a los hechos acontecidos durante ese régimen de facto totalitario de Yanine Áñez, del Centro de Investigación para las Políticas y Económica del CPR, cuyo informe en inglés traducido al castellano nos habla pues de que tampoco existía una evidencia de un fraude monumental, fraude, la excusa que utilizaron para generar todos estos desmanes violentos. Human Rights Watch también nos habla de que pues hubo una persecución política en Bolivia durante esa gestión de Yanine Áñez. El informe del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, lo propio, y recientemente, no tan recientemente ya, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que hacía referencia Nelson, ¿no? Entonces, el Estado ha hecho algo en función a esto, ha tomado su previsión con relación a esto, ha generado la disolución de estos grupos armados, paramilitares, ilegales, de la mano de políticas de Estado y de gobierno serias. La respuesta creo que la respondemos toda y los hechos nos dan la razón. No ha hecho absolutamente nada. Por eso estamos viviendo en Santa Cruz las mismas condiciones de lo que vivimos en la quema del barrio Cofadena 2019 y lo mismo estamos viviendo 2022. Obviamente, si tenemos un ministro de Justicia que no puede ni manejar bien su vehículo, lo hace volcar, peor va a poder manejar pues los hilos de un ministerio tan importante, de una cartera de Estado tan importante como es el Ministerio de Justicia. Hablamos de un ministro de Justicia que lo dije anteriormente y lo puedo decir a pesar de las amenazas de sus guerreros digitales, no pasa nada. Peores cosas nos han hecho durante el régimen de Áñez y dicho sea de paso todavía vivimos en ese estado de que no podemos hablar porque al igual que en el régimen de Yanine Áñez con sus guerreros digitales golpistas, también ahora si expresamos un criterio como el que estamos expresando ahora, también somos víctimas y vivimos con ese mismo miedo que vivíamos con el régimen de Áñez actualmente. Es algo increíble, ¿no? Y esto hay que decirlo públicamente. Entonces, si tienes un ministro de Justicia que les ha pedido a los diputados y a los senadores que negocien con Comunidad Ciudadana, que negocien con Creemos para hacer los juicios de responsabilidades a Yanine Áñez, es decir, negociar con las muertes de Sacaba y Sencata, obviamente que esas muertes les sirve y por eso no hacen acciones concretas desde lo gubernamental, desde su cartera de Estado para pues realmente generar los procesos de incidencia clara y directa para la verdad, reparación y justicia a los familiares de las víctimas, ¿no? Cuando se gestó el intento de separatismo de Bolivia, 2009, haciendo la comparación histórica necesaria, nuestras representaciones diplomáticas en Washington, en Viena, en Nueva York, se activaron inmediatamente, obviamente al mandato de nuestra Cancillería. Hubo un momento en el que creo que recién habíamos ganado las elecciones, primer periodo, había esa cohesión y nuestras delegaciones de representaciones diplomáticas pues hicieron su trabajo y la comunidad internacional se manifestó en apoyo rotundo a lo que estaba, al gobierno boliviano y en repudio a lo que estaba aconteciendo, ese intento de fraccionamiento de la unidad territorial en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Ahora la Cancillería manejada por los hilos del vicepresidente David Choquehuanca, ¿qué está haciendo? ¿Qué gestiones está realizando para que la comunidad internacional se pronuncie en contra de lo que está aconteciendo en nuestro Estado, un intento de nueva subversión, ruptura del orden constitucional? No está haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, estamos viendo nomás una suerte de lo que decía Nelson, dejar hacer, dejar pasar, porque el conflicto genera ganancia política, genera rédito político, ¿no? Es lamentable lo que estamos viviendo.
¿Por qué no se está pudiendo emular exactamente las condiciones del 2019 a las condiciones del 2022? Porque no existe un sentimiento movilizador negativo tan grande como en su momento fue el intento de posicionar, y lo que posicionaron muy bien, el mega fraude monumental, ¿no? Ese sentimiento negativo, fuerte, aglutinador, fue lo que gestó toda la violencia sistemática del 2019 con grupos pagados y no pagados. En esta ocasión solamente tienen a los grupos pagados porque no pueden todavía generar un eje articulador discursivo tan fuerte a la magnitud de ese sentimiento negativo del 2019, fraude monumental, que lo vuelvo a decir, en 11 meses no pudieron comprobar ni con sus aliados internos, externos, regionales, ni con el propio árbitro del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, estamos viendo a todas luces esa confrontación del nuevo intento de imposición desde lo regional, desde Santa Cruz de la Sierra, instauración nuevamente de los viejos valores de ese Estado republicano, racista, colonial, con privilegios de casta para estas oligarquías orientales, en contraposición de los valores de este Estado plurinacional que data de 14 años atrás y con estos 2 años también de progreso, ¿no? Porque la quema de la sede campesina tiene su simbología, destrucción del Estado plurinacional. La vandalización de la central obrera tiene su simbología, ¿no? Reprimir a estos que apoyan este gobierno, estos trabajadores, estos que quieren trabajar mientras todos queremos parar y poner en jaque mate al gobierno. Entonces, la simbología es sumamente importante y esa generación del conflicto para ganancia política, realmente una vergüenza lo que estamos viviendo. Pareciera nomás que existe una confluencia entre los criterios de los cívicos con ciertos criterios del Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, que nos deben llamar la atención, y por eso el pueblo es sabio y por eso las organizaciones sociales, a través de un pronunciamiento orgánico oficial del movimiento al socialismo, instrumento político que lo llevó a Luis Arce y David Choquehuanca a ostentar los cargos que tienen, ha expresado que se cambie al ministro de Justicia, se aparte del gobierno al ministro de Gobierno también, que se los aparte estos 2 ministros de Gobierno y de Justicia, y quizás si el presidente Luis Arce, en pleno uso de sus atribuciones, también hubiera hecho caso a esa recomendación de las organizaciones sociales, no estaríamos lamentando esto que estamos viviendo actualmente en Santa Cruz. Los muertos ya no los podemos volver a la vida, ¿no ve? No podemos negociar sobre sus cuerpos, sobre su sangre, como están haciendo algunos actores, operadores políticos. Entonces, ahí encontramos la sabiduría de las organizaciones sociales y la intransigencia, la tosudez de nuestras autoridades del Ejecutivo, hablo de presidente, vicepresidente, para no hacer caso a las disposiciones de finalmente la fuerza política que los llevó donde están actualmente. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, estamos prácticamente sobre la hora 12. Yo quiero agradecer la presencia de nuestros invitados, pero con la posibilidad de, a tiempo de la despedida, complementar algo que quisieran de repente complementar respecto del último tema. Voy a ir inicialmente con el doctor Nelson Cox. Doctor, agradeciendo su gentileza. Si hay algo más que complementar de repente, por favor, lo escuchamos. El micrófono, doctor, está inhabilitado. Adelante, por favor. Adelante. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias al doctor William Torres, al hermano Gabriel, a quienes están escuchando. Estos elementos que hemos analizado el día de hoy, este tipo de criterios que hemos vertido, tienen que servir para que tengamos una mirada reflexiva de nuestra coyuntura, para tener una forma de concebir lo que está pasando. Un error haber pretendido atacar a nuestro hermano Evo Morales, a nuestro líder indiscutible, de parte de los traidores del movimiento al socialismo. Y lamentablemente no han buscado su propósito, sino están generando un conflicto que ojalá tenga que resolverse el día de hoy con sus réditos para perder o para ganar. Sin embargo, lo que tenemos que aprender es que ojalá también nuestras organizaciones, nuestros compañeros, compañeras, no estén ingresando en ese ámbito que se les quiere impulsar para hacer acción-reacción y hacer parte de este conflicto. Nosotros tenemos que ser muy adecuados y atinados en poder reflexionar para que la población reclame a su gobierno, reclame a su Estado que le proteja, que le defienda, pero no nunca más ofrecer el pecho a la bala en lugar de que tengamos protectores desde nuestro gobierno. Simplemente eso adiciono ante esta lectura de la coyuntura y ojalá se pacifique de verdad Santa Cruz como todos estamos esperando.
Muchas gracias, doctor. Gabriel, si hay algo más por complementar, su despedida, además, Gabriel, muchas gracias. Bueno, a tiempo de agradecer a Radio Causachuncoca, a ti, Ramiro, William, haber compartido con Nelson, con toda la gente que ha visto, escuchado este programa. Generar las bases de un sentido crítico es fundamental, dejar de vivir con el temor, el miedo, y pues saber identificar muy bien entre derecha e izquierda. Jamás se puede pactar con el fascismo, jamás se puede pactar con la derecha. Hay algunos que todavía creen que el cóndor puede volar, ¿no?, con la derecha, con la izquierda, sin hacer distinción entre derecha e izquierda. No, para nada, querida gente, queridos amigos, amigas que nos están viendo. El cóndor recién puede volar si existe la diferencia clara entre lo que es derecha e izquierda. Simplemente eso. Gracias. Doctor William Torres, le agradezco muchísimo también su despedida y si hay algo por complementar. Ramiro, pues simplemente pedir que vuelva la tranquilidad y la paz a Santa Cruz y pedir al gobierno del presidente Luis Arce Catacora, al ministro de Justicia y al ministro de Gobierno y a todo el gabinete y particularmente aquellos ministros que son de mi departamento, que obren en función no solo de intereses particulares, sino en función de los intereses de esta colectividad, fundamentalmente de nuestras organizaciones sociales, que son las que han sido golpeadas de manera inclemente en estos últimos tiempos, y son estas las organizaciones las que forjaron este instrumento y la posibilidad de que muchos de ellos lleguen a ser ministros y autoridades de gobierno. No se los puede desamparar a nuestras organizaciones sociales, a nuestros hermanos de lucha, a nuestros hermanos que históricamente han luchado por hacer de una Bolivia libre. Y gracias a nuestro hermano Evo Morales, gracias a esas largas luchas y a estos 14 años de gobierno que tuvimos bajo la presidencia del hermano Evo Morales, pues logramos grandes avances, buscamos equilibrar esos desequilibrios, esas diferencias que habían en el pasado y que creo que es labor de quienes ahora circunstancialmente están en el Ejecutivo, de seguir luchando por ellos y no abandonar a todos nuestros hermanos como hasta ahora ha ocurrido. Yo quiero agradecerle, Ramiro, por la invitación, pero también agradecer a nuestros hermanos del trópico cochabambino que todos los domingos tiene la paciencia de escucharnos, de vernos en algunos casos, a nuestros amables televidentes de Teleestrella y a todos nuestros hermanos en todo el mundo que nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos ellos, a usted, Ramiro, a Gabriel y a Nelson por el privilegio de estar junto a ellos, porque no cabe duda que son nuestros compañeros de lucha más esclarecidos que en este último tiempo hemos conocido. Un abrazo para todos ustedes y hasta el próximo domingo. Muchas gracias a nuestros invitados. A ustedes, oyentes amigos, decirles muchas gracias. Será hasta el próximo domingo con Voces de Libertad. Permiso. Radio Causachuncoca y las radioemisoras aliadas en Bolivia presentaron dirigir el Estado por la vía democrática. Voces de Libertad. A las fuerzas del orden. Entre las autoridades. Programa de análisis informativo. Voces de Libertad. Voces de Libertad. Voces de Libertad. Gracias por su gentil atención.